la historia del Karate Kid, quizás recuerdes cuando el señor Miyagi acepta darle clases al joven que quiere ser justamente el Karate Kid. Y entonces, si recuerdas, lo pone a encerar su auto. Y entonces el chico pues está allí trabajando y no le encuentra sentido a mover la mano hacia la izquierda o hacia la derecha, o te acuerdas que también lo puso a pintar la cerca de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y ahí con unos movimientos bastante definidos, y el chico está pues bastante desconcertado. Recuerdas la escena, ¿no? Hasta quizá enojado, ¿no? O no quizá, más bien estaba enojado porque pues no le encontraban ningún sentido a esas clases de karate. Hasta que explota y entonces le dice al señor Miyagi, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada. Y entonces el señor Miyagi lo somete a un examen donde empieza a lanzarle golpes y él, con los movimientos que aprendió al encerar el carro o los carros y al pintar la cerca, entonces logró aprender a la defensa personal. Bueno, ¿por qué te platico esto? Pues porque el devocional tiene que ver justamente con algo así. Muchos no entendemos por qué hacer un devocional. Y muchos no entendemos por qué amar la Biblia. ¿Te acuerdas que te he estado hablando de las 5 piezas de rompecabezas de la vida cristiana? Y la tercera parte de estas piezas es amar la Biblia. El día de ayer te decía que una parte importante es oír la palabra de Dios. Como decía San Pablo en Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando oyes la palabra de Dios, entonces es posible que surja en ti la fe. Y justamente para eso es un devocional, para oír a Dios. Incluso si ves allí la descripción que hago de los devocionales, digo, todas las mañanas necesitamos oír a Dios, un susurro de Dios. Pero también necesitamos hacer otras cosas aparte de oír. Y justamente eso es lo que le decía el Señor a Josué en capítulo 1, versículo 7, que citábamos la semana pasada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero ¿sabes qué? Nos pasa como al chico del Karate Kid. Muchas veces no entendemos el valor del ejercitarnos todos los días en tener un tiempo devocional, en tener un tiempo con Dios, en tener un espacio de no solo oír la palabra de Dios, sino también leer la palabra de Dios. Te hago un resumen. Mira, en la década de los 90 surgió en la Convención Nacional Bautista, entre los bautistas de México, un esfuerzo muy intenso por crecer o hacer crecer a sus congregantes, los miembros de las iglesias bautistas o los cristianos bautistas, un deseo de hacer crecer su fe y desarrollarlos. Entonces surgió un programa muy muy bueno, muy interesante, llamado el Plan Maestro del Discipulado. Tuvo algunos ataques y algunos cuestionamientos, pero una de las cosas valiosas que se decía allí era cómo amar la palabra de Dios. Y mira, 5 cosas ponían así. Una de ellas es leer, otra es oír, estudiar, memorizar y aplicar. Te las repito: oír, leer,
estudiar, memorizar y aplicar. Una vez más, oír, leer, estudiar, memorizar y aplicar. Y nuestro maestro nos decía que si tú haces estas 5 cosas, entonces estabas cumpliendo con esto que Dios le dijo a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Y este es el gran valor, de tomar una sección de la Biblia, una parte de la Biblia, y que en tu día a día puedas leerla. Sí, en la antigüedad, ayer te decía que en la antigüedad no todos sabían leer, no todos tenían la posibilidad de ir a la escuela y de aprender a leer y a escribir. Pero entonces había algunas cuantas personas que escribían, transcribían la Torá o la ley o los escritos sagrados de Dios, los escribían o los transcribían en pieles o en papiros o incluso en otro tipo de materiales que se hacían con el propósito de tener la ley escrita de Dios. Y era muy difícil tener acceso a ellos. Y también era muy difícil que las personas pudieran leerlos. Pero tú y yo tenemos esa extraordinaria facilidad de poder leer. Nos sobran recursos, nos sobran libros, nos sobran documentos, nos sobran artículos que podemos leer. Y cuando nosotros centramos nuestra atención en leer la palabra de Dios, no solo la oyes, sino que también la lees. No solo la oyes, sino que también la lees. No solo la oyes, sino que también tomas la disciplina diaria de leer. Entonces un día te va a pasar lo que le pasó al Karate Kid. Un día cuando ya está en combate, puede hacer los movimientos y puede hacer las técnicas más difíciles que justamente necesitaba para enfrentar el reto que tenía que superar. Y así es nuestro día a día. Tenemos suficientes retos, tenemos suficientes desafíos y necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos oír su palabra, pero necesitamos también leer su palabra. Por eso te quiero invitar y te quiero desafiar a que tomemos de forma muy seria esto. Tus retos de cada día van a encontrar una respuesta en la palabra de Dios. De verdad, toma una sección de la palabra de Dios, toma una sección de la Biblia y óyela, pero también léela. Y quizá puedas hacer todavía la otra parte, ¿verdad? Poner alguna nota allí, algo que puedas escribir para que se te quede más fijada la enseñanza o el pensamiento o las ideas que encuentres allí, que se te queden más fijas en tu corazón. El día de mañana estaremos viendo otra forma de lo que es amar la Biblia. Pero déjame repetirte lo que decía el plan maestro de discipulado. Tenemos que oír, leer, estudiar, memorizar y aplicar la Biblia, la palabra de Dios. Si hacemos eso, estaremos muy preparados para enfrentar los retos de cada día. Que Dios te bendiga.